Bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de investigación y postdoctorado en bioética, un área que pues para nosotros muy importante, un área de gran interés, un área que nos interesa profundizar y avanzar más en esta noble actividad de la bioética. Y pues me da muchísimo gusto a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, pues darles la más cordial bienvenida y presentar a nuestro invitado de esta sesión, un gran experto en la materia, el doctor Antonio Muñoz Torres, a quien agradezco mucho el que nos haga el honor de acompañarnos. Daré lectura de algunos antecedentes importantes del doctor Muñoz. Él es doctor y maestro en bioética por la Universidad Anáhuac, México Norte. Es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha sido académico de biología, bioquímica, biología molecular, ética de la investigación, entre muchos otros temas más relacionados con la bioética, y actualmente se desempeña como profesor investigador en el CISAF. Pues bueno, mi querido Antonio, nuevamente agradecerte tu participación, tu asistencia, te cedo el uso de la voz y te escuchamos. Muchas gracias, adelante. Y bueno, y ante todo, el acto protocolario de reiterar el agradecimiento a que me tomen en cuenta, vamos a platicar el día de hoy de los fundamentos de la bioética propiamente. Es una plática tipo introductoria como tal, que tiene un itinerario que vamos a ver a continuación. Ok, sí. Si hubiera algún problema con la presentación, me lo indican, por favor, ¿sí? Este es el itinerario que vamos a seguir en estos 60 minutos. Así está calculada la presentación y poder interactuar después de este tiempo. Son 7 puntos en donde vamos a ver algunos orígenes que van a ser fundamentales para la bioética. Hablar de los orígenes de la deontología médica, el deber ser en el campo de la medicina. Después, la investigación con seres humanos ya en la época moderna, cómo surge la ética en investigación y las normatividades actuales que tenemos, el papel de las innovaciones tecnológicas. La tecnología va a jugar un papel trascendental, un papel fundamental en la aparición de nuevas preguntas éticas, en la aparición de nuevos dilemas y de nuevos problemas a nivel clínico, a nivel médico, a nivel científico, a nivel social, que van a requerir respuestas, ¿sí? Y en ese contexto hay unos avances muy interesantes que es importante ver. Algunos antecedentes directos que pues van a tener que ver con pensadores que no solamente van a Rensselaer Potter. Él va a ser el punto final, ¿no? Donde van a converger una serie de sucesos importantes, de historias, una serie de eh, puntos de vista en cuanto a la necesidad de una nueva disciplina y cerraremos con una propuesta epistemológica, ¿sí? De la biótica propiamente como tal, porque para poder definir una área del conocimiento, una disciplina, una ciencia, no solamente tenemos que poder definirla, sino que esta área, disciplina, ciencia, tiene que mostrar una manera de conocer la verdad y de saber de que ese camino es cierto, es real. Entonces, esta última parte va a ser pues digamos que el mayor fundamento, ¿no? Entonces, empecemos. Fíjense que habría que hacer una revisión muy exhaustiva de en qué momento empezó la normatividad para la práctica médica. Nos tendremos que ir hasta el código de Hammurabi, este documento que nosotros, pues bueno, estudiamos en las clases de Historia Universal y hablamos 1760 años antes de la era cristiana. Aquí no hay reglas deontológicas éticas que nos respondan al deber ser. Hay regulaciones de tipo legal y comercial para el ejercicio de la medicina. Aquí ya se establecían costos por intervenciones médicas. ¿Cuánto te costaba que te limpiaran los oídos? ¿Cuál era el castigo, por ejemplo? Y la remuneración si te reventaban un tímpano haciendo esto.
en aquella época ya se operaban, estos crecimientos musculares llamados cataratas. ¿Qué pasaba si el cirujano, si por alguna razón te explotaba el globo ocular, que eso llegaba a ocurrir? Pues bueno, estaba establecido en este código, ¿no? Las sanciones. ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas puede hacer el médico? ¿Cuánto había que pagar? Y cuáles eran las penas o castigos en casos de iatrogenia, ¿no? Cuando se generaban daños. Es un primer paso porque es una normatividad. El papiro de Everts, que en realidad es un conjunto de papiros, no es uno solo. Son alrededor de 45, 49 papiros o rollos que fueron todos transcritos por Everts y por eso llevan su nombre. En Egipto, 1500 años antes de Cristo, tampoco constituye un código de deontología médica, pero sí refleja principios como la responsabilidad profesional al establecer procedimientos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. El contenido de estos rollos específicamente, pues va a ser bastante evidente que la medicina en Egipto era una disciplina altamente organizada y que requería de conocimientos y que requería de una expertise muy particular para poder ejercerla, ¿no? Entonces, aquí hay unos antecedentes muy interesantes de la ética y de la deontología médica como tal. El surgimiento propio de la respuesta a la pregunta, ¿cómo debo de ser? ¿Sí? El deontos. Ese lo vamos a encontrar nosotros con Hipócrates en el siglo V antes de Cristo. A Hipócrates le vamos a deber mucho. Lo primero que le vamos a deber a Hipócrates es la desmitificación de las enfermedades. ¿A qué me refiero con la desmitificación de las enfermedades? La tradición grecolatina sí va a ser prolija en dar explicaciones que van más allá de lo natural para las medicinas, ¿sí? Cuando alguien estaba enfermo era porque los demonios se le habían introducido y le causaban daño. Y entonces si alguien convulsionaba era porque los demonios lo agitaban, ¿no? Brutalmente. Si alguien tenía fiebre era porque los demonios hacían que los humores entraran en conflicto y pasaban cuestiones de este tipo. Y esto también iba acompañado por algunos designios divinos, ¿sí? Algo le hiciste a los dioses que te están mandando este tipo de calamidades. Hipócrates se da cuenta de que en realidad hay causas que originan los síntomas. Él es el primero en establecer las bases causales de la enfermedad, ¿sí? Y es el primero que dice, bueno, yo voy a estudiar al paciente, ¿y dónde es el mejor lugar para estudiarlo? En el pie de la cama. En el pie de la cama yo puedo verlo y seguirlo y tratar de anticipar, porque necesito saber qué tiene realmente para saber si lo puedo curar o no. Y a partir de ahí surge esta primer premisa básica, este primer principio, que años, siglos después, o milenios podemos decirlo, le vamos a llamar no maleficencia. Yo no sé si puedo ayudarlo, no sé si puedo curarlo, pero sí debo estar seguro de no empeorar su condición. Lo primero es no dañar. Y con él se empieza a hacer un esquema sistemático de principios. En igualdad de circunstancias, elegiré el que sea menos gravoso para mi paciente. Nunca abandonaré al paciente aunque no pueda curarlo. Siempre estaré presto a decir la verdad y cuestiones de este tipo. Bueno, la clase no es de esto, solo son algunos ejemplos. Después vamos a encontrar en el siglo IV antes de Cristo a Pitágoras, que si bien no es específicamente parte central de la deontología, los versos áureos de Pitágoras, sí, que son muy, muy conocidos, y que encierran una síntesis de enseñanzas para los sabios de la antigüedad. O sea, todos los que querían ser científicos, ¿no? Los médicos, los astrónomos, los físicos, ¿sí? Y ahí se dictaminan instrucciones morales para ser mejores, para ser justos, para ser honorables, para ser virtuosos. Con Pitágoras y con Hipócrates vamos a tener cabida a lo que es la ética, ¿sí? El deber ser, o sea, y ya haciendo una pequeña conexión que no está en estas diapositivas, pues podríamos seguir esta tradición aristotélica de
ese arte de hacer virtuosos a los hombres. Eh, Vamos a tener una tradición en donde no solamente son los principios, sino también son las conductas, sino también son las virtudes las que van a impulsar. Y finalmente, en el siglo primero antes de Cristo, antes de llegar a nuestra era, nos vamos a encontrar con los consejos de Asclepio. Asclepio es el mismo que Esculapio, ¿eh? Él va a ser eh, tan importante que su báculo, en donde tiene encerrada una serpiente que significa la muerte, es el símbolo actual de la medicina. Asclepio fue castigado porque le dio el poder sobre la muerte a los hombres, ¿sí? Pero obviamente a través del conocimiento y la medicina. El discurso de Asclepio es algo que en algunas partes todavía se recita a los residentes en medicina, ¿sí? Tiene tres ejes principales de la ética y el deber ser. Tú quieres ser un buen médico, lo primero que debes tener es amor por el conocimiento. ¿Quieres ser un buen médico? Debes tener amor por la humanidad. No puedes discriminar. Todo ser humano tiene el mismo valor. Y debes estar dispuesto al sacrificio. Y aquí, híjole, Asclepio se descoce, ¿no? O sea, solo voy a mencionar algunas cuestiones. ¿Qué significa el sacrificio? A lo que están obligados los médicos. Pues cuando se pone malo un enfermo, tienes que ir a verlo, no importa que sea a las 3 de la mañana, o sea la boda de tu hija, o sea el cumpleaños de tu hijo, o algo así, o sea tu cumpleaños, ¿no? O estés de vacaciones, o sea, tú tienes la obligación de estar siempre dispuesto. Y te vas a perder muchas cosas, sobre todo cuando estudias, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? La gente te va a recriminar cuando no puedas curar a alguien, te van a culpar por ese tipo de cuestiones, te pueden inclusive llegar a dañar, que es lo que aparece todo en el sermón de Asculapio, ¿no? ¿Y cuál es la mejor satisfacción que puedes tener? Es que Asclepio lo dice hace 2000 años, ¿no? 2100 años. La mejor, la mejor paga que puedes tener es saber que ayudaste a alguien, ¿sí? Entonces, le pone unas categorías muy altas, ¿no? A las personas que quieren estudiar medicina. Básicamente, y vamos viendo cómo se conforma esto. Después, ya del siglo primero al siglo cuarto, aquí no está muy bien identificado Asaf, ¿sí? Pero lo que sí tenemos son los escritos, un famoso sermón deontológico de Asaf. Aquí ya vemos por primera vez estructuradas las reglas que se han ido acumulando a lo largo de 17 siglos de Hipócrates, ¿sí? Hasta el siglo cuarto antes de Cristo, y vemos que hay una perfecta mezcla de ciencia, arte y ética. Aquí por primera vez encontramos ya un apartado propiamente de principios éticos, de indicaciones científicas y de virtudes. ¿Sí? Galeno va a ser muy importante después de Cristo. Él recupera la escuela hipocrática y hace un rescate de esa tradición que se estaba olvidando, propiamente hecho. Ese es un gran aporte. Durante mucho tiempo se ha hablado de un documento llamado Corpus Hipocrático. Muchos le atribuyen ese documento a Hipócrates. En realidad no lo escribió Hipócrates, ¿eh? Tiene muchos estilos de redacción. Ahora se sabe que fue escrito a lo largo de muchos siglos, ¿sí? Y quien se encarga de hacer una recapitulación muy fuerte, muy importante y muy sistemática de ese corpus Hippocraticum es Galeno. Pero no todo es Occidente. Eh, el deber ser es algo que nos ha acompañado, ¿eh? Desde que somos seres humanos y desde que tenemos conciencia y conciencia moral. En En Oriente, en China, en la India, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Este documento llamado el Charaka Samhita, del siglo segundo después de Cristo, eh, contiene una serie de principios ayurvédicos en donde, pues básicamente para la religión hindú hay dos caminos, el gran vehículo y el pequeño vehículo.
para poder llegar, ¿no? A la lucidez. En este sentido, las ayurvedas tienen que ver con un pequeño vehículo que ellos llaman, ¿no? En donde se comparte la odontología médica occidental y si hiciéramos una comparación, podemos ver el deber de beneficiar al paciente, evitar el daño y actuar con integridad, por ejemplo. Actualmente podemos decir, sin menospreciar ni pervertir la religión hindú y la tradición, que sería como una fundamentación holística de la salud y la armonía entre el cuerpo y la mente y el espíritu. Sí, algo que decían los romanos, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Aquí pues, obviamente tiene que haber una serie de equilibrios en la energía, pero no es la energía como la que entendemos nosotros, los potenciales, ¿no? De transmisión eléctrica con electrones y protones y neutrones. No, no, no. O sea, eso es otro tipo de energía que no se puede medir con nuestros aparatos y que obviamente el desequilibrio de esa energía ocasiona enfermedades. ¿Sí? También aquí vemos que se promueve la responsabilidad ética del médico, constituyendo así un antecedente muy relevante, ¿no? De la medicina actual. ¿Sí? Avicena en 980, vamos a dar un brinco abismal, 980. Él, saliendo del medievo, hace una recopilación muy importante de la tradición hipocrático-gálbica. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer una recapitulación de este tipo? En el medievo, históricamente, pasa algo muy curioso. Cuando se da el encuentro de Oriente con Occidente y que vienen los moros con toda su tradición, su cosmovisión, su cultura, aparte de que traen un gran ejército y dominan, ¿no? Eh, Quien se encarga de rescatar la tradición occidental es el cristianismo, los monjes que se esconden en los pantanos, que se van a lo más alto de las cordilleras, a lugares inaccesibles, ¿no? O sea, ahí es donde están escondidos, guardando la tradición, y hacen escritos y tienen grandes bibliotecas. Pues hay grandes avances en esa época. Uno de los avances más importantes que podemos ver en la Edad Media, que es este hueco que estoy dejando, es el concepto de la sacralización del cuerpo. ¿Por qué digo que es importante? Porque hasta que aparece el interés del cristianismo, los teólogos, por estudiar el deber ser en la medicina, se dan cuenta que de acuerdo al Génesis, lo más valioso que tenemos es el cuerpo en donde vive el Espíritu de Dios, que es lo que nos da vida. Entonces el cuerpo comparte algo de sagrado. Hasta ahí queda la reflexión religiosa. De ahí van a surgir muchas reglas de respeto al trato del cuerpo del paciente. No de los cadáveres, sino del paciente. Y entonces vienen muchas normas de decirle qué se le va a hacer, ujú, de obviamente no hacerlo públicamente, de tener pudor, de tener cuidado, de respetar, de hacerlo como tiene que ser. Pero, ojo, esto tiene ciertas consecuencias. Esta impregnación en algún momento lleva a que la medicina sea ejercida como un tipo de sacerdocio. Lo digo con todo respeto, ¿sí? Y entonces, pues se sacraliza demasiado, ¿no? Hay ritos, hay una serie de cuestiones que, pues, en modo alguno, eran lo que se venía viviendo antes del medievo. Y saliendo del medievo, dicen, bueno, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué tenemos como reglas deontológicas? Ah, bueno, pues la tradición hipocrático-galénica, ¿no? ¿Qué es lo que recupera Avicena? No se niega todo el aporte del cristianismo, ¿sí? Es, se incorpora. Averroes, en el 1100 después de la era cristiana, destacó la importancia de que el médico actuara con conocimiento, prudencia y rectitud moral. Estas tres categorías se repiten a lo largo del tiempo. Cuando leemos escritos, vemos que esto nos ayuda a consolidar la responsabilidad ética y profesional del médico, influyendo en el desarrollo de la deontología ética medieval. Después encontramos este médico célebre cordobés, Maimónides. Él establece una guía moral del médico, pero bien impregnada, del medievo,
porque es una oración muy bella, que hace pidiendo la inspiración divina para hacer el bien al paciente, pidiendo la inspiración divina para no equivocarse, pidiendo la inspiración divina para ser prudente, ¿no? De alguna u otra manera, o sea, es esa impregnación que no podemos dejar fuera, ¿no? Ya en 1800, después del Renacimiento, después de la Ilustración, después de que surgen algunas teorías filosóficas importantes, como el materialismo, por ejemplo, tenemos a Thomas Percival en 1800, 1803, algunos lo datan, que él va a ser un autor del primer código analítico de ética médica, como tal. O sea, las reglas ya se pueden analizar, los principios se pueden analizar para ver cómo los aplico en situaciones prácticas concretas de la realidad de 1800. Su obra fue tan importante, tan impactante, que él da su autorización para que se publique y todas las escuelas de medicina en Inglaterra lo incorporan como texto base para la ética médica. Ahí vamos a encontrar entonces, gracias a la obra de Percival, que un código lo podemos entender como un conjunto de normas ordenadas que regulan una determinada materia. Sabemos que la ética es la teoría o ciencia de la conducta moral de los hombres en sociedad. Nos hace una reflexión de por qué son importantes los principios. Y la deontología es el conjunto de principios éticos que deben inspirar y guiar la conducta profesional. En medicina, pues obviamente hay una gran tradición y una gran riqueza de códigos deontológicos, propiamente dicho, ¿no? Ahora, el segundo punto es hablar de la investigación con seres humanos en la época moderna. Esto es importante porque la medicina tuvo que avanzar así, investigando. Hipócrates no hizo ningún tipo de experimentos como tales, pero hay estudios, sí, serios, que nos documentan que, por ejemplo, los griegos hacían vivisecciones con esclavos, ¿eh? O sea, la vivisección es la experimentación con un modelo estando vivo. Y entonces, ¿cómo descubrieron que circulaba la sangre? Pues con esclavos y los amarraban sin anestesia porque no había, y los abrían y veían cómo circulaba la sangre. ¿Ya? O sea, además de los cadáveres, hacían todo ese tipo de cuestiones. Y así fuimos avanzando a lo largo del tiempo, obviamente hasta que llegamos al medievo y la cristiandad, ¿no? Pues el cuerpo sagrado y no se toca, y ahí hay un pequeño alto, ¿no? Este, pero no nos hemos detenido, o sea, investigamos con seres humanos. Algunos datos interesantes, miren, en 1721, los prisioneros ingleses condenados en Newgate se les ofreció perdón si participaban en inoculaciones con el virión de la viruela. Eran presos que iban a morir en las mazmorras. Y el rey, sí, accede a dar un indulto a aquellos que sobrevivan. Y entonces hay 6 candidatos que se ofrecen. Estos 6 candidatos sobreviven a las inoculaciones. Es muy importante, es sumamente importante, porque documenta, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, bueno, pues sí quedan todos llenos de lesiones, pero no mueren. Y además quedan inmunes, ¿eh? Para la viruela. Se les da la libertad. En 1776, Edward Jenner inoculó a un niño de 8 años, un sobrino, con el virus de la viruela, bueno, con escamas, ¿sí? De la viruela para probar la efectividad de su vacuna contra esta patología, y el niño tiene lo que en medicina se llama inmunidad pasiva, ¿sí? Es decir, desarrolla anticuerpos. Los anticuerpos están ahí latentes y cuando es infectado no presenta un cuadro tan grave. Sí se van a enfermar, pero no van a presentar la sintomatología o no van a morir. Thomas Percival, sí, como les decía, eh, escribe uno de los códigos más tempranos. Y aquí tiene que ver mucho la ética en investigación.
Sí. Las normas modernas que tenemos se las debemos a Thomas Percival. En 1847, por otra parte, en Estados Unidos publican una obra muy parecida a la de Thomas Percival para los hospitales y para las escuelas de medicina. Casi llegando a 1900 hay un experimento que es muy controversial. El doctor Albert Nisser hace un experimento de la sífilis y contrata a mujeres que se dedican al comercio sexual. ¿No? ¿Qué es lo que les hace? Les inyecta suero de pacientes con sífilis sin su consentimiento. ¿Y qué era lo que él esperaba? Pues una vacuna, ¿no? Así como el caso de la viruela. No pasa eso, lo que pasa es que llena de sífilis el norte de Alemania. Cuando le cuestionan el porqué de su resultado, dice que la culpa es de las mujeres que se dedican al comercio sexual. Ellas se encargaron de diseminar la enfermedad, pero pues ya no estaban enfermas, ¿no? Entonces, esta experimentación humana sin fundamento ético, pues sigue, ¿no? Sigue, sigue, hasta que nos encontramos en el siglo XX, en donde hay muchos casos de experimentación científica en prisioneros, en minorías, como los gitanos, los homosexuales, los débiles mentales, que en muchos casos se empleaban torturas insensatas y que eran científicamente inútiles. Vamos a revisar solamente algunos. Todo el bagaje que tenemos de las atrocidades que se hicieron durante el régimen nazi. Los presos sufrieron mucho, el pueblo judío también, los homosexuales también, los discapacitados mentales también, ¿sí? La mayoría de los experimentos se sabe, ahora está esto bien documentado, terminaron en muerte, en desfiguración, por ejemplo, en incapacidad permanente y también terminaron en mutilaciones, ¿sí? Muchos de ellos actualmente son un ejemplo de tortura médica. ¿Qué experimentos tenemos y podemos ver? ¿Sí? Como un poquito de memoria social histórica, ¿no? Por ejemplo, en Auschwitz se experimentaba con gemelos, separarlos, darles tratos diferentes, ¿sí? Los trasplantes en Ravensbrück, ¿sí? Se hacían mucho en pacientes prisioneros judíos, pero pues no sabían el rechazo inmune, pues, todos estaban destinados a fallecer, ¿no? Experimentos con heridas en la cabeza, en Dachau y en Auschwitz, ¿sí? Los famosos experimentos sobre congelamiento, querían rescatar a sus pilotos que se caían en el mar, y entonces agarraban a los presos, ¿sí? Que estaban maniatados, los metían en una tina de agua con hielo y veían cómo se iban muriendo a lo largo del tiempo. Y con eso trataron de hacer esquemas de recuperación, ¿no? Los experimentos de la malaria, con gas mostaza, con agua de mar, se las daban de beber a las pobres gentes y bueno, les pasaba de todo. La esterilización de las poblaciones que eran consideradas como menores, infectaciones con el tifus, experimentos con veneno, los efectos de las bombas incendiarias sobre las personas, ¿sí? Someterlos a altas presiones. Hay una cantidad, ¿no? Específicamente eh, que está ahí. Y eso deriva en el famoso juicio de Nuremberg. Cuando Alemania pierde la guerra, se hace un juicio que va a ser muy nombrado y que este es uno de los documentos más importantes que vamos a tener para lo que hoy conocemos como ética en investigación y es un antecedente directo de la bioética. Lo vamos a ver más adelante. Pero no todo ocurrió durante el régimen nazi. También de este lado del Atlántico hubo problemas. Estos estudios que voy a presentar son muy conocidos. El famoso estudio de Tuskegee de la sífilis, que tiene varias etapas, duró 40 años y aquí van a surgir varias preguntas. De entrada, ahora no podemos hacer un estudio de este tipo. ¿Sí? A las poblaciones vulnerables las tenemos que respetar. Una población que era una minoría, no tenía derechos, no tenían educación,
pobreza extrema, no tenían servicios sanitarios, ¿sí? Pues obviamente se les escogió por ser una población de fácil acceso y se les utilizó en un primer momento para ver qué tan tóxico era el tratamiento de la sífilis. Antes de los antibióticos, se les daban sales de mercurio, que tienen unos efectos como si tomaras plomo, para poner un ejemplo. Eh, no resultó el primer experimento, ¿sí? Hicieron dos grupos, unos a los que les dieron sales de mercurio y otros a los que les dieron azúcar, pero no les dijeron. ¿No? El segundo experimento fue agarrar pacientes sanos de esa población con las mismas características e inocularlos. Los inocularon con muestras de sífilis, quedaron sifilíticos y empezaron el experimento de nuevo, ¿sí? Obviamente, ¿qué se les había prometido? Darles una indemnización, si morían, les iban a dar un entierro, ¿sí? Les iban a dar seguimiento clínico y una serie de cuestiones a las que ellos no tenían. Y no sabían que estaban firmando porque no sabían leer, ¿no? Específicamente. El estudio se detiene hasta que en 1972, el 25 de julio en el New York Times, aparece esta nota. Aquí hay una historia muy larga, ¿eh? Hay un periodista que se entera de todo lo que está pasando, pero es un periodista que no tiene el alcance, no tiene el poder y no lo dejan publicar las notas. Hasta que convence a alguien, a Jim Heller, que publique, revisa toda la historia y la publica. Y cuando se lee este artículo, entonces te enteras de todo lo que pasó. En 1948 se acaba la guerra, formalmente, ¿sí? En ese año empieza la industria a cristalizar la penicilina y en ese mismo año la penicilina se utiliza para tratar la sífilis con muy buenos resultados. La pregunta es, ¿por qué sigue el estudio? Si ya tenías con qué curar la sífilis. Y la respuesta fue muy simple. Querían ver el comportamiento natural de la enfermedad. Se llama historia natural de la enfermedad. Y entonces sí, esto generó muchísimos problemas. El segundo estudio es que en un hospital para ancianos, algunos pacientes les inyectan células tumorales sin su consentimiento. Querían hacer un anticuerpo contra las células tumorales. Cuando se le pregunta al doctor responsable de este experimento por qué lo hizo, él dice que, pues, porque las células tumorales son inocuas una vez que sacas el tumor del cuerpo, no importa que sea un cáncer, ¿sí? Y entonces, si tú las metes diseminadas, no va a pasar absolutamente nada. ¿Y por qué no les pediste el permiso a los ancianitos? Pues porque no iban a entender, porque ya estaban muy grandes, decrépitos, algunos con demencia, ¿no? Entonces, esto generó también muchísimo, muchísimo problema. Y este caso es el que vino a ser, perdón por lo que voy a decir, como la cereza del pastel, ¿no? O sea, es el detonador. En ese internado, que en donde vemos esta foto, había muchos niños con discapacidades mentales diferentes, niños con síndrome de Down, niños que rayaban lo que ahora conocemos como el espectro autista, ¿sí? Niños con retraso mental, sí, niños con o cualquier condición, ¿no? Que los pusiera en desventaja. Y en ese internado los atendían, los trataban de rehabilitar y los educaban. Los papás estaban muy contentos. En esa población hubo un brote epidémico muy grande de hepatitis. A los niños los seleccionaron porque estaban aislados, los inocularon con virines de la hepatitis. ¿Cuál es el punto? El punto es que los papás tuvieron que dar su permiso porque si no dabas el permiso te tenías que llevar a tu hijo a tu casa. Y entonces, ¿cómo lo ibas a educar? ¿Cómo lo ibas a atender? ¿Cómo lo ibas a tratar? ¿Cómo lo ibas a controlar? ¿Cómo lo ibas a reincorporar socialmente? Entonces, el chiste es que los papás tuvieron que dar el permiso. Otra vez una población vulnerable, ¿no? Niños, discapacitados mentales, con forzamiento para el consentimiento informado. O sea, estos tres casos vienen a generar un problema muy serio en Norteamérica, ¿sí? De los tres casos, solamente este dio resultados. Aquí se confirmaron los serotipos que ya se conocían de hepatitis A y B en ese momento. Y se supo que si tú sacabas sangre de un paciente infectado, controlado,
y aislabas la fracción de los anticuerpos. Y esa fracción de anticuerpos la inyectabas en un paciente sano, le conferías inmunidad, como el experimento de Jenner, pero más sofisticado. Y entonces, cuando se le pregunta al doctor Krugman, que es de las Fuerzas Armadas, que por qué hizo eso, ¿no? ¿Por qué sacrificó a estos niños? Pues él da una respuesta muy característica del utilitarismo. Estos niños son héroes. 300 niños salvan a toda la humanidad de la hepatitis, ¿no? Entonces el costo contra el beneficio es justificable. El beneficio es, no se puede medir. Y estos niños, además los cuidamos bien. Pues sí, sí les dio hepatitis, pero estuvieron controlados, ¿no? Y los cuidamos y les dimos medicina. Bueno, pues no había ni antirretroviral, no había nada, ¿no? Tuvieron que soportar la hepatitis como pudieron los niños, ¿no? Entonces, esto empieza a generar muchos problemas. Y hay un estudio también que es el experimento de la obediencia de Stanley Milgram en 1963. ¿Hasta qué punto las personas están dispuestas a obedecer a las autoridades, aun cuando sus acciones puedan causar daño a otros? Este experimento fue altamente escandaloso, ¿sí? Porque todos jugaban roles, nadie estaba enfermo. Unos eran los que cuidaban y otros eran los que fingían ser enfermos mentales. Y los que cuidaban tenían que recibir órdenes y sabían que estaban mal y lo hacían por una subordinación. Esto derivó en un problema muy serio porque cada vez fue más la presión sobre los participantes que fingían estar enfermos. Inclusive muchos llegaron a quedar recluidos hasta que no se demostrara que no estaban enfermos, cuando en realidad entraron sanos, ¿sí? Al estudio. Obviamente que esto generó muchísimos problemas, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a tener códigos. Códigos que regulen la investigación que se hace con seres humanos, porque ya en esta época empiezan a surgir los derechos humanos, más allá de los derechos civiles, ¿sí? El Código de Nuremberg va a ser un ejemplo muy claro. La Declaración de Helsinki y el Informe Belmont. Estos tres documentos van a ser los pioneros. Este Decálogo de Nuremberg es muy importante. A partir de este documento, se hacen todos los demás. El más novedoso que puedan ver en la actualidad, la Declaración de Helsinki del 2025, está inspirada en este documento. Las pautas de las CIEMS están inspiradas en este documento. Los criterios para buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización están, sí, fundamentados en estos 10 puntos. Fíjense, lo primero que se dice es que el consentimiento voluntario del sujeto. Aquí no hay consentimiento informado, porque va a haber una migración muy interesante. Son pautas éticas. La voluntad es parte del acto médico, del acto humano, perdón. El acto humano es consciente, libre y voluntario. La expresión de una voluntad consciente y libre, que no haya coerción, que no haya manipulación, que no haya forzamiento, ujú, que sea completamente entendida por un sujeto competente, es indispensable, pero es voluntaria. Es hasta 1957 cuando hay un caso en Estados Unidos, que es el caso Salgo versus Leland, en donde se requiere la formalidad legal, pero en realidad en los códigos de ética el consentimiento debe ser voluntario. ¿Sí? Obviamente, si el acto humano es consciente, libre y voluntario, pues dentro de la parte de la conciencia debe estar la información, la valoración, el juicio, toda esa parte. ¿Sí? Después, queremos resultados útiles para la sociedad, debe basarse en conocimientos científicos previos, debe evitar todo sufrimiento, daño físico o mental innecesario, no debe realizarse si existe razón para creer que puede causar la muerte o una lesión incapacitante. El riesgo nunca debe exceder la importancia humanitaria del problema que se pretende resolver. Deben adoptarse medidas adecuadas para proteger a los pacientes frente a cualquier daño. El experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente calificadas y con la máxima competencia profesional. El participante debe tener la libertad de retirarse del experimento en cualquier momento. Y el Perdón, investigador, Antonio, perdón que te interrumpa. Estamos con una imagen de experimentación nazi
desde hace tiempo. No sé si está correcto o se han seguido Ah, otras. caray. No, Estamos aquí, entonces, yo sí he estado pasando, ¿eh? A ver, vamos a ver qué porque pasa aquí. estamos aquí viendo desde hace rato la de experimentación nazi. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Perfecto. A ver, vamos a Entonces, ver. Me hemos puesto quedé, atención, pero pensé que a lo mejor era lo sí, correcto estar ahí. a ver. Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido. O sea, que se quedaron en la experimentación así, va a ser muy rápido. Nada más Ujú. quiero que vean las imágenes. Este es el Gracias. caso de Tuskegee, la población afroamericana, ujú, con el reporte del New York Times por Jen Heller, específicamente en 1972. Así era como inyectaban en el Jewish Chronic Disease Hospital a los ancianitos para tratar de obtener anticuerpos contra el cáncer. Así literalmente, como si fueran modelos animales. Y esta es una foto del internado de Willowbrook, en donde se llevó a cabo todo el experimento de la hepatitis con niños. Esta es la descripción del experimento. Fíjense, fueron 20 años de experimentación. Aquí sí hubo resultados, como les decía, ¿no? Parte del experimento Miller, ¿sí? Milgram, ¿sí? En donde la subordinación tiene mucho que ver para obedecer reglas, aunque sepas que estás causando daño. Y obviamente hubo daños que pues, pueden ser irreparables, ¿no? A nivel psicológico y psiquiátrico para los que participaron en este experimento, ¿no? Platicábamos de estos informes y había yo puesto este decálogo que leí. Este decálogo es la base de cualquier otra declaración posterior, ¿sí? O sea, no hay diferencias. No vamos a encontrar ningún punto del Código de Nuremberg que no existe en las demás declaraciones. Sí, este documento es trascendental. Tiene un problema muy serio. No entró en vigor a nivel internacional. ¿Por qué? Porque es parte de una sentencia. Y la sentencia se aplica para aquel acusado que es encontrado culpable. Entonces, es un argumento muy, se podría decir que como que muy cínico. Sí, yo no soy culpable, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera en investigación. Sí, esto es para los nazis. Y así se quedó, ¿eh? O sea, se quedó como una referencia icónica, histórica. ¿Sí? Por eso es que en la Estación Médica Mundial, la Declaración de Helsinki del 18 de abril de 1978, ¿sí? Aparece, ¿no? Un documento en el cual este miembro del derecho internacional propone un código ético al que muchos países voluntariamente se suscriben para hacer seguimiento y poder hacer normatividades al respecto. Esta declaración de Helsinki es muy importante y se revisa periódicamente. Se le añaden muchos, ¿eh? Se le han ido añadiendo muchas cláusulas y muchos puntos. La versión y la lectura de Tokio es fundamental. ¿Por qué? Ahí se retoma este punto de Nuremberg, en donde dice que el riesgo nunca debe exceder la importancia humanitaria del problema que se pretende resolver. En la declaración de Helsinki, el punto importante que ha sido reivindicado a lo largo del tiempo desde 1978 es la primacía y el interés del sujeto sobre el bien social y científico. O sea, no podemos decir que por muy valiosa que sea una investigación científica y socialmente, vamos a abusar de un individuo. O sea, no queremos volver a ser Tuskegee, no queremos volver a ser Willowbrook, no queremos volver a la Alemania nazi. Entonces, hay primacía y aparecen otra serie de elementos como el respeto y la dignidad. ¿Sí? El reporte Belmont va a ser importantísimo porque va a tener una serie de referencias muy grandes. Después de que surgen a la prensa los 4 estudios que presenté, se forma una comisión presidencial, que es la Comisión Belmont. Esta Comisión Belmont está conformada por científicos, por especialistas del derecho, por
mm, sociólogos, también hay biomédicos que trabajan mucho en relación a, bueno, ¿y cómo podemos hacer un guideline para práctica ética en la investigación con seres humanos? Trabajan durante casi 10 años, para hacer este reporte. La Comisión Belmont proclama, ¿no?, este famoso informe Belmont, y de ahí van a surgir tres principios, solo tres. El primero es el respeto por las personas, ¿sí? Que eso tiene que ver con el primer punto del Código de Nuremberg. Y de ahí le vamos a llamar autonomía. ¿Cómo puedo yo garantizar que estoy respetando a las personas en una investigación científica? ¿Cómo puedo garantizar que estoy respetando su autonomía? La manera formal es el consentimiento informado. Cuando yo tengo un documento firmado por el paciente y realicé el proceso y puedo verificar ese proceso de consentimiento, estoy cumpliendo. ¿Cómo puedo hacer vigente el principio de beneficencia? Bueno, tengo que evaluar los beneficios y los riesgos antes de la investigación y estar seguro que los riesgos son mínimos en comparación con el beneficio que voy a obtener para el individuo y para la sociedad. ¿Sí? Si la proporción de daño es incierta o es mayor, no tengo que experimentar hasta que pueda minimizar el riesgo. Y la justicia. La justicia, pues bueno, tiene que ver con la selección equitativa de los objetos de experimentación, no abusar de una población vulnerable y permitir que muchos otros se puedan beneficiar en la investigación. Entonces, eh, hay una serie de documentos que presento brevemente en esta lámina, en donde a partir del Código de Nuremberg, vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un año después, la Declaración de Helsinki, que todos estos años tienen que ver con las lecturas y correcciones que se le hacen, añadiduras, por ejemplo, ¿no? 2025 es la última lectura que se tiene. El informe Belmont, las famosas pautas internacionales para la investigación biomédica con seres humanos de las IOMS, ¿sí? Las guías operativas para comités de ética que evalúan la investigación biomédica en Ginebra y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Todos estos documentos tienen una riqueza muy importante porque nos ayudan a ver y tener pautas para poder legislar en materia de investigación con seres humanos y poder hacer nuestros códigos de ética propios, ¿sí? Ahora, por otra parte, pasamos a las innovaciones tecnológicas. Les voy a presentar solamente dos casos, pero que son muy, muy icónicos. El primero, el caso Karen Manquillan es un caso paradigmático, porque este caso viene a cuestionar todo lo que pensamos que estaba inamovible en la ciencia, en la religión y en el derecho. Les platico brevemente antes para no perderme las láminas. Karen Quinlan es una jovencita que tras un ayuno prolongado para verse bien en una fiesta, va a la fiesta, consume alcohol, consume algunos antidepresivos y se broncoaspira después de perder la conciencia. La encuentran, nadie sabe cuánto tiempo después, la llevan al hospital, llegan los servicios médicos, la reaniman, la intuban y después de varios meses de estar intubada, ¿sí? Los padres consultan con su director espiritual qué deben hacer porque ella no reacciona, no despierta, no se puede comunicar, no sabemos si está viva o no, si la mantiene viva el respirador y el capellán les aconseja desconectarla. ¿Sí? Bajo la base de que, pues bueno, si ya se salió el aliento y lo que lo mantiene vivo es una máquina, pues el espíritu ya no vive en ella, ¿no? Solicitan al hospital y la respuesta de los médicos es brutal, ¿eh? No, o sea, no, nosotros hicimos un juramento hipocrático y vamos a salvaguardar la vida, estamos haciendo todo lo necesario para que ella no muera. Y entonces se van a una corte. Pero ¿qué problemas se encuentran? Ustedes son especialistas del derecho.
No hay ningún caso en América, no hay ningún caso en el mundo, no hay ningún caso a lo largo de la historia que me diga si debo o no debo ordenar que desconecten a un paciente. ¿Qué hago? Bueno, ustedes especialistas en derecho conocen su epistemología y su metodología para resolver este tipo de casos y la juez que lleva este caso determina que todos los pacientes tienen derecho a una muerte en paz. Entonces, con esta orden regresan al hospital los padres, del sheriff y todo lo que se va a armar, si ya han de imaginar ustedes, desconectan a Karen Ann Quinlan y viene el drama. Si lo que les conté es dramático, me parece que lo que viene es peor. Karen Ann Quinlan presenta lo que no se conocía en neurología, automatismo respiratorio. O sea, ¿tiene muerte de la corteza cerebral? Posiblemente. No tenemos el diagnóstico para hacer eso en ese año, pero no contesta, no está consciente, no responde. Le quitamos el ventilador y respira sola. ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué debemos hacer? La deontología médica tiene una respuesta, claro, pero a nivel social, cultural, político, ¿qué hacemos? Se requieren nuevos criterios, ¿sí? De deliberación. Bueno, obviamente, ¿qué te dice la deontología médica? Los cuidados mínimos a un paciente así. Hidratación, alimentación, higiene, ventilación, ¿sí? Cambio de postura para evitar escaras y tratamiento de interrecurrencia. Si tiene una infección en vías urinarias, se trata con antibióticos. Si tiene neumonía, se trata con antibióticos. Si tiene lesiones en la piel, se trata con el químico que sea. Si presenta algún problema de disentería, se trata porque no son tratamientos desproporcionados ni extraordinarios, es lo que comúnmente se haría. Y se le da de comer y se le da de beber, si su condición lo permite. Karen vivió casi 10 años 10 años más, ¿eh? O sea, en esa condición, en estado vegetativo persistente que no sabíamos que existía, hasta que los criterios de Harvard aparecen en 1968 de muerte cerebral. Entonces, esto, este caso socialmente tuvo un impacto impresionante en Estados Unidos. A ver, ¿es ético mantener en estado vegetativo individuos que nunca van a volver a recobrar la conciencia? El problema es que el médico no sabe, no tiene una esfera de cristal. Tiene que hacerlo para salvaguardar la vida, estabilizar al paciente y después darle el tratamiento. Pero la gente decía, bueno, ¿y así voy a estar yo? O sea, a mí me garantiza que no, pues no, no se puede. O sea, este hecho puso de cabeza, a todos. Y es un hecho que no lo esperábamos. El otro, es un caso de justicia distributiva. Salió inclusive un reportaje en la revista Life. Nos dice que quién vive y quién muere. Ah, caray, ¿cómo está eso? Fíjense que de repente un gran avance científico genera problemas muy fuertes. Un cirujano, trabajando con muchos biomédicos y con muchos ingenieros, diseña un catéter que permite hacer la diálisis en pacientes con insuficiencia renal crónica, perdón. Eh, Todo el mundo quiere el tratamiento. Viajan al hospital en Seattle, lo saturan, lo colapsan y tenemos que hacer una selección. ¿A quién le vamos a dar la oportunidad? ¿Qué criterios vamos a tener? ¿Qué nos dice la deontología? Si Asclepio nos dice, amo a la humanidad y todos son iguales, ¿cómo los discrimino? Está colapsado el hospital y está lleno de demandas por discriminación, por lo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces se forma el primer comité, que es un comité muy particular. Este comité en su mayoría es gente de la sociedad que tiene que decidir a quién se le da la oportunidad de entrar al protocolo de diálisis y conectarlo a la máquina. Porque una vez que entras a un protocolo así, lo tienes que hacer varias veces a la semana por varias horas.
Entonces, este fue un problema muy serio. El comité no tenía una metodología para discriminar a quién, a los niños primero, dejamos afuera a los ancianos, los obreros no tienen derecho, y mejor los profesores académicos, los gobernantes, o a quién le damos esa prioridad. O sea, de alguna manera tuvieron que resolverlo. Esto se acabó en año y medio por inyección de capital del gobierno norteamericano del entonces presidente John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Pero generó un problema grandísimo, grandísimo, grandísimo. Este es el catéter arteriovenoso de Blender Schreiner, se llamaba el doctor, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de intervenciones tecnológicas generan nuevos escenarios para los que no estamos preparados y para los cuales la deontología se quedaba corta. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a decirlo en las esferas. Miren, socialmente empezó a surgir una idea. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo se tecnificó, ¿eh? Todo. Y los grandes hospitales surgieron y ahí fueron los médicos. Y entonces los pacientes tienen que ir a los hospitales y el trato era muy diferente. ¿Quién te recibe? ¿Quién te toma datos? ¿Quién te toma los primeros datos clínicos? Te ve el médico, quién te toma las muestras de sangre, quién te toma las radiografías. O sea, hay un equipo muy grande que tiene que ver con el paciente, pero además todo está lleno de máquinas. Los pacientes decían que la medicina estaba volviendo deshumanizada. Y entonces reclamaron, ¿eh? Esa barrera que se llama tecnología se interpuso en una relación de personas entre el médico y el paciente. Y eso generó muchos problemas. Eso generó muchos dilemas y muchos conflictos de carácter ético. En este contexto, en la década de los 60, como eso era frecuente, en Pensilvania se funda el Departamento de Ciencias Humanas para estudiantes de medicina. O sea, ya se dieron cuenta de que hay que regresar a las bases éticas, que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron desplazadas, pues porque había que aprender todo lo tecnológico. Hay que aprender más materias. ¿Y de qué nos deshacemos? Pues de lo que no nos sirva, la ética, ¿no? Y eso ocurre. Y en la actualidad sigue ocurriendo lo mismo. Los alumnos tienen que estudiar genómica, proteómica, transcriptómica. Ahora tienen que estudiar inteligencia artificial. ¿Qué materias quitamos? Anatomía, bioquímica, biología celular. ¿Qué materia quitamos? Pues ahí como que réstale a las humanidades, ¿no? Como que haz más chiquita la legislación sanitaria. O sea, eso es un fenómeno, ¿eh? Que es constante. En 1969, dos filósofos, Callahan y Gardner, ayudan a la formación del Instituto de la Sociedad de Éticas y Ciencias de la Vida, lo que hoy se conoce como Hastings Centers. Va a ser importante, los problemas éticos de las tecnologías modernas, para poder solucionarlos, necesitan un esfuerzo interdisciplinar. Esto es lo que dicen ellos. Ay, caray, las disciplinas tienen que dialogar entre sí para poder reunir ciencias humanas y ciencias experimentales. Recuerden que habíamos ido relegando a las humanidades, ¿eh? André G. Legers, otro filósofo, él introduce el término a diferentes ámbitos. Inclusive, en 1971 funda el Instituto Joseph y Rose Kennedy para el estudio de la reproducción humana y la bioética, lo que se conoce ahora como Georgetown, ¿sí? Y él tiene una visión completamente diferente. ¿Qué dice él? No, ya tenemos la deontología, solo hay que adecuar la deontología al contexto actual. Dos visiones, ¿eh? El diálogo entre disciplinas y el otro, no, el mismo esquema, solo lo adecuamos. En 1972, en Estados Unidos se promulga la Carta de los Derechos de los Enfermos en todo este problema. 2 años antes de la promulgación de esta carta, vamos a ver a este científico holandés Van Rensselaer Potters con dos obras principales. Bioética, la ciencia de la supervivencia, y bioética, un puente hacia el futuro. Potter, con toda esta influencia,
Establece que la bioética es una nueva materia de estudio con la tarea específica de la investigación de una sabiduría, es decir, un conocimiento que nos haga capaces de realizar juicios adecuados en relación con lo que podría constituir un progreso físico, cultural o filosófico para una supervivencia humana valiosa. Ujú. En estas dos obras, La ciencia de la supervivencia y Un puente hacia el futuro, esta nueva disciplina está integrada por el conocimiento biológico y por el conocimiento de valores humanos para garantizar la supervivencia de lo más valioso, la vida en general y la humana en particular. Después, cuando publica el libro Bioética, un puente hacia el futuro, el primer capítulo lo dedica a desarrollar todo el primer concepto. Ujú. La ciencia sin valores pone en riesgo la supervivencia humana. Esto es lo que nos viene a decir Pot. Y de ahí va a surgir esta gran reflexión, ¿sí? De ahí va a surgir esta propuesta epistemológica de la metodología bioética. Nos dimos cuenta que la deontología se queda corta, aunque Heidegger decía lo contrario. Voy a hacer una presentación que va a pasar por partes. Básicamente, una propuesta metodológica es que tenemos que describir el problema en todas sus dimensiones, dimensión biológica, social, jurídica. ¿Por qué? Porque la persona, como ustedes la quieran ver, es un ser biológico con una inteligencia y con una psique. Es un ser biológico que convive con otras personas. ¿Sí? Y es un ser biológico que tiene una dimensión espiritual. Esta puede ser o no compartida con la religión, ¿eh? ¿Sí? Y entonces, ¿qué concepto de hombre tenemos en este sentido? ¿Y cómo hacemos un juicio ético? ¿La acción es correcta o es incorrecta? ¿Es correcta porque le hace bien? ¿Es correcta porque evita el daño? ¿Es correcta porque lo ayuda a trascender? ¿Es correcta porque tiene que ver con el fin último de las personas? O sea, todo ese sistema lo vamos a explicar a continuación. Miren, los fundamentos de la bioética, epistemológicamente hablando, son dos: la antropología filosófica y la filosofía, que no es lo mismo. En la antropología filosófica, el estudio del antropos, hacemos referencia al objetivo de la cuestión ética. ¿De qué se encarga la antropología filosófica? De responder quién es el hombre, qué es la persona y cuál es su fin último. Lo que es bueno para el hombre no depende de la elección solamente, si somos libres, claro, sino de lo que el hombre es en realidad responsable. ¿Sí? Si a mí me preguntan bajo este esquema, ¿por qué soy libre? Porque soy responsable. ¿Por qué soy responsable? Porque soy libre. Y la filosofía, pues obviamente nos lleva a ese campo del deber ser. Esas dos dimensiones, el hacer y el tener. Y aquí hacemos un ejercicio de reflexión para discernir entre el bien y el mal en las ciencias de la salud y la vida a la luz y principios de valores éticos. La ética es el estudio de los actos humanos en relación al verdadero bien, de la naturaleza del ser humano, del hombre, y por lo tanto su fin último, por ejemplo, la felicidad. Entonces, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que las normas éticas dictadas por la filosofía van a surgir del concepto de hombre que me da la antropología filosófica. Tengo que saber qué realidad está frente a mí para saber cómo me tengo que comportar. Yo no puedo tener normas éticas hacia algo que no soy capaz de definir o comprender. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es el esquema, ¿no?, epistemológico de la bioética. Ahora, la bioética se presenta como una ética especial, e interdisciplinaria. Indica preceptos contenidos que iluminan bienes y valores en juego y puede dialogar por su carácter con todas las disciplinas. ¿Por qué? ¿Por qué puede dialogar con el derecho, con la antropología, con la política, con la sociología, con la medicina, con la biología? Porque cada una de esas ciencias
o disciplinas, si lo quieren ver, o áreas del conocimiento, tienen una epistemología propia, tienen una metodología para estudiar la verdad y saber qué es correcta. Por eso pueden dialogar. Yo como bieticistas, o sea, la bioética tendría un problema, un conflicto muy grande para dialogar con las runas, ajá, o con la astrología, o con el tarot, por ejemplo, como cualquier otra disciplina. En cambio, al tener un método, podemos hacer un estudio integral de la realidad, porque cada una de estas disciplinas tiene un pedacito de verdad en torno a la realidad. Si lo juntamos, podemos hacer un mapa integral más grande. Entonces, los bienes morales elegidos con libertad de responsabilidad nos llevan a asumir las consecuencias de los actos. Esa es la primera parte. La segunda parte de este esquema tiene que ver con este triángulo. Hacemos el análisis del hecho o problema o dato científico y lo analizamos en una lectura antropológico-valorativa, dando como resultado un juicio resolutivo, ético, normativo, individualizando los valores que están en juego. A ver, ¿cómo es esto? El conocimiento empírico viene del método científico, nos da la experiencia. Ujú. Esto es algo que tenemos que ver nosotros con bastante precisión. Por otra parte, ¿sí? Las intenciones de un acto pueden ser mutables, limitadas o pueden ser subjetivas, ¿eh? Por lo tanto, podrían estar desvinculadas de un bien objetivo y ser altamente subjetivas. Las leyes y las normas, ¿sí? Si son nacionales o internacionales, son mutables, son relativas al tiempo y al espacio, a la cultura. El contenido axiológico es múltiple. Y además, en el derecho positivo, pueden obedecer a intereses políticos, que esto le pone bastante sabor a las cosas. En cambio, el marco ético, bueno, busca un bien objetivo, ¿sí? Los valores son inmutables y son universales en la ética. Presupone un marco antropológico para conocer qué es el hombre, ¿sí? En este sentido, pues vamos a ver entonces que la lectura antropológico-valorativa tiene que ver con principios y valores jerarquizados. La axiología es variable. Los principios son inmutables e universales, pero cómo los acomodo, eso va a depender de muchas cosas. Es importante saber en qué esquema axiológico estamos. Pongo algún ejemplo, una corriente filosófica llamada utilitarismo. El principal valor por encima de cualquier cosa es la utilidad. La utilidad entendida como la cualidad de un acto de beneficiar a la mayoría de los sujetos afectados, ¿sí? Y evitar el sufrimiento o la frustración. Eso es la utilidad. Por lo tanto, un acto útil es bueno, es moralmente deseable. ¿Existe la solidaridad? Sí, pero está supeditada a la utilidad. ¿Existe la libertad? Sí, pero está supeditada a la utilidad. ¿Existe la beneficencia? Claro. ¿Existe la no maleficencia? Por supuesto. ¿Existe el respeto? Sí. ¿Existe la empatía? Sí. ¿Existe se me fue el otro ejemplo? Pero sí, existe la pero están supeditados a eso, ¿no? En el liberalismo, ¿sí? O sea, la libertad como un valor máximo, inclusive por encima de la vida. O sea, no pasa nada en el liberalismo. O sea, lo que le da sentido a la existencia es que yo pueda ser libre. ¿Los demás valores existen? Sí, pero están supeditados a ese. Entonces, es importante conocerlo, porque en función de eso, los juicios normativos, sí, pues cambian. Ahora, por otra parte, hay que definir cuál es la finalidad que perseguimos. ¿Cuál es el bien que perseguimos? El marco teórico del que partimos, los límites, el concepto de persona, la jerarquía ética, la metodología científica que seguimos. Pero eso hay que conciliarlo. Los valores con los datos crudos. El conocimiento cuantitativo, que es medible, que es verificable, con el conocimiento cualitativo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay muchos ejemplos, la analogía,
La teleología, la antropología, las comparaciones, la eliminación, la mayéutica, la doxología. ¿Sí? Y al final, ¿sí? Mediante la argumentación, la comparación y la epistemología, puedo tener mi juicio resolutivo ético-normativo. Y entonces puedo juzgar la bondad de un acto. Este esquema es el que nos permite a nosotros entender un poco el funcionamiento epistemológico de la vida, que no debe confundirse con las metodologías para bioética clínica, que esos son apartados muy chiquitos. Esta es la visión general. ¿No? Vamos terminando. La justificación epistemológica. La mayoría de los investigadores que se ocupan de las ciencias biomédicas hoy, todos seguramente ven los problemas bioéticos. Claro que los ven. Todas las disciplinas expresan diferentes niveles de verdad con su método propio. Por eso es que pueden dialogar. Preguntar qué es lo que se debe hacer es jerarquizar los valores y no necesariamente arbitrariamente. La bioética ayuda y requiere clarificar conceptos, que queden bien entendidas las cosas. La metodología no es una deducción de pasos, sino una estructuración argumentativa de carácter dialéctico, dialogar y discutir mediante el intercambio de razonamientos y argumentaciones. Dos premisas, algunas premisas, dos láminas. Hoy sabemos que no hay tecnología valorativamente neutra, porque ella se produce siempre en un contexto en el que funciona un determinado sistema de valores. Y estos valores pueden ser de muchos tipos, no solo éticos, económicos, morales, religiosos, políticos. El objetivo principal cuando hacemos una investigación clínica, por ejemplo, es generar conocimiento generalizable que sirva para mejorar la salud, el bienestar, aumentar la comprensión de fenómenos biológicos y los sujetos que participan solo son un medio para asegurar tal conocimiento. Este es un problema antropológico serio. En consecuencia, toda investigación clínica tiene el potencial de explotación al colocar a los sujetos de la investigación en una situación de riesgo en aras del bien de otros. Los requisitos éticos para la investigación clínica están dirigidos a reducir al mínimo la posibilidad de explotación, ver que se beneficien los sujetos, pero ni las pautas internacionales ni los avances normativos son garantía de una investigación respetuosa y responsable. Son condiciones necesarias, mas no suficientes. Mientras los investigadores no cuenten con un espacio de reflexión libre, autónomo y sin coerción, los investigadores, de los financiadores, por ejemplo, las instituciones o el medio nacional sobre su investigación, las repercusiones sociales y su responsabilidad sobre las generaciones futuras van a ser inciertas. Y para terminar, ¿dónde ponemos entonces la pregunta ética en las ciencias biomédicas? Al momento de aplicar los resultados, la ponemos, ay, perdón, al momento de hacer procedimientos, cuando comunico los resultados, escribo un paper, muy en congreso, cuando redacto el objetivo, que es la finalidad del investigador, o cuando utilizo medios y métodos. ¿En qué momento? Y la respuesta es muy simple. La exigencia es integrar la pregunta ética en todo el proceso, antes de empezar y hasta finalizar. ¿Por qué? Muy simple. Nunca dejamos de hacer actos humanos. Ni cuando planteo el marco teórico, ni cuando planteo la justificación, ni cuando planteo el objetivo. Todo el tiempo son actos humanos. Entonces, todo el tiempo debemos estar sujetos a la ética. Bueno, perdón, me pasé 10 minutitos, pero listo. Ahora sí, preguntas, dudas, aclaraciones, por favor. Dejo de compartir. Ya. Muchas gracias, Antonio. Antes que nada, felicidades. La verdad que una cátedra magistral, ¿eh? Te felicito. Se nota que llevas muchos años en la materia, una materia sobre todo con tu expertise, con investigación de este instituto tan importante como lo es el CISAF, y por supuesto en un área que poco explorada, desgraciadamente, pero tan útil y que tiene tanto que ver con todo esto que nos acabas de mencionar de la filosofía, la antropología, una ética especializada, cómo poder determinar los actos de los grandes dilemas que existen y que convergen también en derechos humanos, en los grandes dilemas
de qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vida, desconectar o no desconectar, en el caso de la dignidad humana, en el caso de tantos dilemas que por supuesto la bioética nos dará mucha luz para poder entender estos grandes problemas que se presentan. Tenemos algunas participaciones. Luis Fernando, adelante, por favor. Buenas noches, gracias, doctor. Pues felicitar al maestro por su brillante exposición. Y bueno, al principio cuando nos fue dando la línea del tiempo de la bioética, pues suena muy interesante. Mi cuestionamiento hacia el maestro, ¿no le da la impresión que en lugar de evolucionar hacia una bioética tangible, estamos yendo para atrás? Le voy a poner un ejemplo. Si se pudiera juzgar la bioética en la atención a los derechohabientes del Sistema Nacional de Salud, ¿cuál sería su opinión? Gracias. Sí, aquí esta es una pregunta muy interesante porque dentro de la bioética vamos a encontrar varias ramas que se van dando subsecuentemente. A ver, por una parte nos vamos a encontrar con la parte específicamente clínica dentro de la medicina, a la cual se llama bioética clínica, y que ha sido prolija en el señalamiento de muchos aspectos de la relación médico-paciente, centrada específicamente a ese nivel, y ahí ha habido muchos desarrollos, ¿no? En cuanto a comportamiento de ambas partes, aplicación de principios, escala de valores y cuestiones de este tipo. Curiosamente, nos hemos dado cuenta, sí, en todo el mundo, que este tipo de relaciones que se dan escapan a un nivel primario de atención. Me voy a tratar de explicar. El esquema en México, por ejemplo, es que tenemos las unidades de medicina familiar. Si te duelen las anginas o tienes una pequeña molestia intestinal, pues vas a un primer contacto donde está el médico familiar, el médico de primer contacto de primer nivel, y él verá si te puede manejar o no específicamente, pero con un nivel de intervención mínimo. Entonces, el tipo de relación que se da ahí es muy diferente a si te derivan a una consulta especializada, a neumología o gastroenterología, urología, a la especialidad que se requiera, ¿no? En donde ya los problemas, bueno, pues van a ser muy diferentes. ¿Qué tipo de tratamiento doy? ¿Hasta dónde intervengo? ¿Qué pasa con la autonomía del paciente? Cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, por una parte, históricamente se ha atendido mucho los niveles superiores, que es a donde se dan los problemas y los conflictos. Y los niveles primarios, los niveles inferiores, quedaron de alguna u otra manera descubiertos hasta que fueron señalando problemáticas, ¿no? De atención a la salud. Eso es por una parte. Ahora, por otra parte, los escenarios son muy diferentes. La distribución de recursos, conforme más arriba vas subiendo, los recursos son más escasos. Y esto pasa en cualquier disciplina, ¿no? Conforme estás más abajo, los recursos generales son un poco más amplios. ¿Qué pasa cuando en los niveles más bajos tienes escasez de recursos? Que este es un problema serio, ¿no? Cuando no tienes lo básico para tratar a los pacientes, ¿no? Aquí las cuestiones de justicia distributiva, sí, pues obviamente tienen que ser tratadas en muchos niveles. Cuando se conforman los comités hospitalarios de bioética para atender este tipo de problemas, las primeras guías, bueno, son 5 guías que pro- propone la UNESCO. Primer paso, vamos a conformarlos. Segundo paso, vamos a ver cómo funcionan. Tercer paso, nos dimos cuenta que la gente no sabía cómo resolver problemas, vamos a capacitarlos.
Cuarto paso, pues vamos a hacer público esto, que en el hospital se enteren que existe y la gente sepa que existe. Quinto paso, pues ahora vamos a incorporarlos al campo social. Entonces, este tipo de evolución ha impactado porque a nivel mundial prácticamente todas las guías nos dicen cuáles son las atribuciones del comité. Bueno, no solamente resolver dilemas, ¿no? Hay que participar en la elaboración de políticas, hay que participar en el conocimiento de la ciudadanía, hay que incorporar la ciudadanía en el conocimiento bioético. Entonces, los lineamientos, las directrices, las indicaciones, ahí están. ¿Qué es lo que hace falta? El marco operativo. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo desarrollamos esas políticas? Porque, vaya, la UNESCO ha señalado esto desde hace pues, casi 15 años o 20 específicamente. O sea, un comité de bioética dentro de un hospital tendría estas funciones, ¿no? Hay que hacer políticas para distribución de recursos. Bueno, pues no solamente son los administrativos o los directivos, también el comité de bioética hospitalaria tendría que participar en esas decisiones. Hay que hacer campañas para que la población conozca qué es la bioética, qué es un comité, cuáles son los derechos de un paciente y las opciones de un paciente en este sentido, ¿no? Entonces, las directrices ahí están, las guías están, pues las indicaciones están, falta la operatividad, ¿no? Específicamente, que ese es un punto, o sea, sí se ha avanzado, pero pasa como con la gobernanza de las leyes. Se hacen leyes muy buenas que son intuitivamente excelentes, sí, pero ¿cómo las hacemos efectivas, no? O sea, pongo un ejemplo muy sencillito, espero no meterme en problemas, doctor Arellano, que tiene que ver con lo de que te cobran lo que tú quieres dar de estipendio en un restaurante. O sea, te lo cobran en la factura, ya cuando pagas dices, ah, caray, la cuenta. No, pues a ver, fuimos tantos. Pues, y dices, ¿y por qué es de más, no? Pues, además del impuesto, porque es que te estoy cobrando el estipendio, ¿sí? Oye, pero es que el estipendio yo lo quería dar de manera. No, aquí ya te lo cobro. Hay una ley federal en México que te dice que eso es ilegal. Sí, pero ¿cómo lo hacemos vigente? Te lo cobran y tú tienes que hacer una queja, un reclamo, o sea, no hay un inspector que vea, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Por poner un ejemplo, o sea, las guías acá te pueden decir, pues sí, tienes que tener participación social. Ok, ¿cómo lo hago? ¿Con qué recursos? O sea, es como tratar de poner ese ejemplo, ¿no? Es cuestión de operatividad. Muchas gracias, maestro. Y sí, como Bien. usted dice, esto puede ser muy grande, pero el mejor ejemplo que tuvimos que se rompió toda ecuanimidad de la bioética en atención a la población, pues fue recomendar una estampita y un escapulario para prevenir el coronavirus, ¿verdad? O sea, a eso es a lo que me refiero. Y Gracias. yo pensé que iba a decir del té limón con miel. Este, no, ok. Muy bien, teníamos Hermes, no sé, doctor, por ahí habías alzado la mano. Hermes Sí. Alvarado. No, doctor Hermes, por ahí vi que estaba levantada la mano. Buenas noches. Sí, Adelante. bueno, nada más comentarlo, lo que mencionaba ahorita el doctor, felicitarlo, una gran plática de pues sí hay mucho escrito, ya hay mucha evidencia, pero el hacerlo real o aterrizarlo en la práctica clínica a nivel hospitalario es muy complejo. Yo lo que he visto es que en estas políticas que menciona, en los programas operativos de educacionales, o sea, en los sistemas de formación universitaria y en especialidad, estas materias pues realmente no se les da el impacto o no se les da la importancia para poderlo aterrizar todo lo que se genera en una política a nivel operativo, al poderlo aterrizar y que el paciente, el derechohabiente, este, sienta todos estos
estas situaciones bioéticas que impactan demasiado, porque en el sistema de salud pues es muy complejo, ya lo mencionaba. El sistema de salud pues somos muchos los que en un programa multidisciplinario donde está la asistente médica, está el químico de laboratorio, estamos los especialistas, está enfermería, están los médicos en formación, que el paciente tiene contacto con todos ellos y la experiencia del paciente va a depender mucho de todas las áreas en las que está en contacto. El ejemplo es de si el asistente médica, que es la que recibe al paciente que está agendada la cita, no tiene conocimiento sobre toda esta bioética, pues el paciente se va a llevar una mala impresión o una mala atención y ya llega con una predisposición a la consulta, ya entra con, a lo mejor con un sabor mal de boca o desagradable porque el asistente la trató mal. Entonces, el poder permearlo a todo el sistema de salud, yo creo que ese es como que el principal punto de poderlo aterrizar en la práctica clínica. Y mi punto, bueno, yo siempre he visto que a lo mejor aumentar estas materias a nivel universitario y a nivel de especialidad mejoraría mucho en la atención al derechohabiente. Sí, yo Gracias. definitivamente comparto, ¿no? Comparto esta parte. Eh, Hay una reticencia muy grande ahorita. Veo aquí a la doctora Márquez Terán, ella no me dejará mentir, y un desasosiego terrible porque la gente piensa que se están inventando cosas nuevas al transformar los comités de bioética hospitalaria a comités de bioética para atención a la salud. O sea, lo que se trata es de dar esta formación a todos los niveles, ¿no? Específicamente hablando, ¿no? Y que, bueno, es un trabajo que lleva la Comisión Nacional de Bioética y unas capacitaciones que están dando para resolver todas las dudas, ¿no? Obviamente esto va a tardar tiempo en permear, ¿no? Y pues tenemos que apoyar quienes nos dedicamos a esto, tenemos que apoyar, ¿no? En este sentido. Ujú. Bien, doctora Nicté Camacho, adelante, por favor. Gracias a todos, buenas noches. Bueno, yo soy médico especialista y participo en dos comités, un hospitalario de bioética y otro que actualmente se llama Ética en Investigación. Y algo que yo quería comentar en relación a la última parte de su ponencia, que por cierto me tiene absolutamente grata con todo lo que ha comentado, pero lo que iba es que creo que parte fundamental que sigue siendo un elemento importante en estos comités es la educación. Mis compañeros médicos dicen es que el consentimiento informado es nada más que acepta, independientemente si firma o no. O sea, tenemos un papel muy importante, y digo tenemos todos los que somos partes de la enseñanza de los comités, tenemos un papel muy importante en la formación y en la capacitación a todas las personas que están en el entorno hospitalario, porque como acaba de decir el doctor, no solamente es la asistente que debe de tratar bien, es quien hace la cita, la enfermera que toma los signos con delicadeza, el médico que le da la información, el interno que le lleva a firmar el consentimiento. O sea, es de verdad muy, muy, muy grande el campo de acción que tenemos ahorita, y creo que uno de los objetivos fundamentales de los dos comités sería eso, el poder tener una capacitación hacia nuestros pares, hacia la población, pero además también desde la perspectiva de los comités de ética e investigación, también hacia los investigadores, porque de repente son los más crudos al dar un diagnóstico, un pronóstico. Muchísimas gracias por la oportunidad hoy. Así que como yo comparto su experiencia. Bueno, yo no hice experimentación con seres humanos, pero trabajé muchos años enseñando a hacer investigación a los biólogos, biomédica. Y sí, o sea, te centras demasiado, ¿no? En lo técnico y pierdes la parte del contacto humano. Eso es importante. Ujú. Doctora Cheli, adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Pues aquí saludando y agradeciendo mucho al doctor Toño por su exposición, para todos
Creo que es muy enriquecedor escucharlo, escuchar todas las bases que nos viene a compartir y pues sí, igual reiterar el compromiso que tenemos los bioeticistas en los comités de bioética y ética de la investigación y si bien cada uno tiene sus propias particularidades, los hospitalarios a nivel público, privado, en las universidades, finalmente creo que todos desde nuestra trinchera requerimos seguir pugnando porque se respeten los derechos de los participantes, de los pacientes, también de los profesionales de la salud y finalmente creo que tenemos bien claro, ¿no? Que nuestros objetivos van hacia la misma dirección. Creo que la conbioética ha ido compartiendo diferentes también ponencias, pues los objetivos van hacia el mismo lugar. Y finalmente creo que los cambios que se han establecido este año, pues por supuesto que para todos todavía siguen teniendo una gran expectativa, pero pues al final todos tenemos un objetivo, ¿no? El trabajar para que se respeten los derechos de los participantes en la ética de la investigación, pues ya pudimos ver perfectamente cuántos abusos se llevaban a cabo anteriormente y hoy seguimos trabajando en los comités de ética en investigación desde las universidades, desde los hospitales, desde distintas trincheras para que se vaya perfeccionando estos comités. Y si bien no es un trabajo fácil porque es honorario, y tenemos diferentes complicaciones, pero creo que sí hay muchísimas personas y muchas bioeticistas interesados en que esto se siga profesionalizando y que cada vez tengamos mejores resultados en los comités de bioética y ética de la investigación. Pues muchas gracias a ustedes, doctor Arellano, por esta oportunidad. Gracias, buenas noches. Felicidades. Gracias, doctora Cheli. Doctor Montaño, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Efectivamente, como bioticistas tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Y pues, como ahorita estaban comentando en el consentimiento informado, que yo supongo que va a ser un tema aparte, donde se va a ahondar un poquito más, ¿verdad? Que es el proceso de consentimiento informado, porque el consentimiento firmado queda muy corto, ¿no? Y porque el proceso de comunicación del médico al paciente debe de certificarse la autonomía, debe de notarse la beneficencia y debe de evitarse la no maleficencia con la mala información. Y el problema básico que tenemos en nuestras instituciones, como ahorita comentaba la doctora hace rato, ¿no? Que sea el interno, aunque sea muy correcto en su presentación, que sea el que lo entrega y pide la firma, ¿no? Porque finalmente la comunicación tiene que ser del tratante con el paciente y es una de las cosas importantes porque ya ha sucedido que empieza a preguntar el paciente al interno que llevó el documento a firmar cosas y pronósticos y acaba pidiendo, pues yo quiero que me opere este doctor que me da mejor pronóstico que el tratante que me mandó el papel, ¿no? Y pues el paciente son confusiones, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es un tema que posteriormente ahondaremos y pues felicidades por este tema tan interesante. Toño, felicidades. Sí, muchísimas gracias, doctor Alejandro. Me da mucho gusto verlo que anda por acá. Y sí, como dicen, ese es todo un tema, el consentimiento informado, las dos partes, el proceso y la formalidad. Y dentro del proceso hay algo que se estudia muy poco y que tiene que ver mucho con con el derecho, que es lo que le da validez, ¿no? Y desde el punto de vista del derecho, y específicamente qué tanto es legible un documento. Y por otra parte, qué tanto entiende, qué tanto tomamos en cuenta el nivel.
aquí nos vamos a decir. Fíjense, un ejemplo rápido. El Código Federal de Regulaciones en Estados Unidos, sí, creo que es el apartado 42, 45. Es lapidario porque uno pensaría que una sociedad como esa es una sociedad que tiene un nivel educativo alto. Establece que un consentimiento informado para investigación debe ser escrito y redactado para que lo entienda un niño de segundo año de primaria. O sea, y eso en la Unión Americana, ¿eh? O sea, debe estar redactado así. En ese, obviamente, pues nos para de cabeza porque estamos en un mundo en el que hemos aprendido a sofisticar el lenguaje y luego nos piden que redactemos de otra manera, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando ven este tema, pues sí entras en una dinámica en la que tienes que ver, bueno, ¿y cómo le hago para redactar algo que entienda alguien que no sabe medicina? Sí, pero hay estrategias para eso. Gracias, doctor. Por ahí nos habían hecho también una pregunta. Aparte del derecho, la medicina, la filosofía, la antropología, que son las áreas que más convergen directamente con la bioética, ¿en qué otras áreas, doctor, se puede permear de manera útil la bioética? Aparte de estas cuatro principales, ¿qué otras Mm, sugerir? eh, Ahorita, híjole, esa es una muy buena pregunta. Es una buena- Yo los invito a que vayan a un foro que va a haber en el hospital San José con motivo del Día de la Bioética, el 17 de octubre. Ahí va a dar una plática de pasado, presente y futuro de la bioética. Pero bueno, este comercial, esa parte. A ver, ¿en qué otras áreas? Potter nos habla de la vida en general. Nos estamos olvidando del ambiente, nos estamos olvidando de la ecología, nos estamos olvidando de un mundo global, nos estamos olvidando de un mundo altamente sofisticado con la inteligencia artificial y nos estamos olvidando de problemas de gobernanza, por ejemplo, ¿eh? O sea, al menos ahorita esa es una pregunta de las muy difíciles que hacen, ¿eh? Y que me da gusto que se hagan, porque rompe el esquema y nos hace ver, ¿no? Nos confronta. De momento ahorita yo podría comentar, o sea, al menos todas esas áreas tienen que ver. Por ejemplo, el cambio climático. Del cambio climático nos preocupan mucho los osos polares, por decirlo, ¿no? Si yo me pongo antropocéntrico, ¿y qué pasa con los migrantes? Los migrantes que tienen que salir de su tierra porque ya no hay agua, está contaminado, ya no tienen que comer y tienen que llegar a otros lugares. Eso genera muchos problemas de todos los niveles, ¿eh? Cómo le respeto sus derechos humanos, cómo le doy los servicios básicos, pero cómo evito el choque de culturas, por ejemplo, ¿sí? Si solamente es de tránsito, ¿qué debo hacer? Y si se van a quedar establecidos, ¿qué debo de hacer? ¿O no los dejo entrar? ¿O qué pasa con los niños que vienen? ¿Cómo les cubro su esquema de vacunaciones y van pasando? O sea, por poner algunos ejemplos, ¿no? El calentamiento global, pues sí, nos preocupa mucho que se vaya a acabar el planeta, pero también nos podría preocupar muchísimo que muchos insectos que son portadores de virus están haciendo que estos muten y que pongan en riesgo nuestra salud y que pongan en riesgo el sistema sanitario y lo vayan a hacer colapsar otra vez como con el COVID. Y habría que tocar madera, ¿no? Específicamente. O sea, hay una serie de ejemplos que nos podrían indicar, ¿no? Que la visión que tenemos, por ejemplo, de la ecología del ambiente, pues tiene que ser más profunda, ¿no? Ahora, nos preocupa mucho, por ejemplo, alguna serie de cuestiones de la inteligencia artificial y que si el diagnóstico y que si el plagio y ChatGPT, y tenemos un problema muy grande de gobernanza. O sea, hay leyes realmente que responsabilicen el uso de la inteligencia artificial ante errores en todas las áreas, ¿eh? O sea, ¿qué va a pasar si un bot hace que colapse la bolsa de valores, por ejemplo? O sea, a lo mejor estamos muy preocupados por una iatrogenia o por alguna otra cuestión, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Big Data y la ciberseguridad y cosas de este tipo? Entonces, hay una serie de campos que tenemos la obligación de explorar, ¿no? Y tenemos que
Tuve una plática con el doctor Fernando Lolás porque lo transporté a Querétaro y estos viajes son muy enriquecedores. Él me dijo algo muy curioso. Me dice, es que tenemos que ser imaginativos porque el mundo está cambiando muy rápido. No tenemos que ser anticipatorios, no, tenemos que ser imaginativos. O sea, imaginemos qué puede venir adelante, porque si no, somos reaccionarios. Sí, en ese sentido. Ujú. Gracias, doctor. No, me queda claro que cada una de estas áreas merece una atención muy especializada y son líneas de investigación que tenemos que ir permeando y bueno, por lo menos el abanico ahorita de estas ideas que para muchos sería muy poco usual involucrar a la bioética con inteligencia artificial, con la parte ambiental, con gobernanza, cosas que creo que vale la pena que se vayan difundiendo en líneas de investigación y bueno, pues por supuesto creo que hay mucho de qué hablar en cada una de estas. En el chat simplemente mencionar, la doctora Nimia, gracias por compartir sus conocimientos, siempre es un placer escucharle, aprendí mucho de usted. La doctora Genimia igual, pero sí existe esa materia en especialidad. Y luego la doctora Nuri Villaseñor, sí, pero siempre se da más peso a lo científico y lo ven como esto como un extra, ¿no? Son algunas participaciones aquí en el chat. Si ya no hay ninguna otra participación, pues no me resta, doctor, más que felicitarte, agradecerte realmente una cátedra magistral. Nos has dado una pauta bien interesante, sobre todo para seguir profundizando, para seguir avanzando en este apasionante mundo de la bioética. Pues, doctor, te agradecemos mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si Gracias por la adelante. oportunidad. Gracias por la oportunidad, muchísimas gracias. Al contrario. Y bueno, a todos y a todas, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.